de acuerdo que la grabe, ¿no? ¿Sí? Nadie se opone. Ahí pueden ver on demand. Bien. Hoy vamos a ver algo importante que son las tablas de vapor. Les pedí que tuvieran a la mano el anexo del libro. ¿Lo tienen a la mano? ¿Sí? El anexo 1 y Sí, 2. ¿Sí? sí. Solo con el 1 está bien. Tomos, bueno, el 1 y el 2 son iguales que el sistema inglés, sistema internacional. No hay que diferencia. Bueno, bien, es importante que aquí vamos en termodinámica vamos a usar un sistema, o sea, un sistema es lo que estudiamos. Ya, hay muchos tipos, ¿no? Si es cerrado, abierto, aislado, lo que sea, ¿no? Y va a ser común que tengamos, muy importante una cosa, que son los cambios de fase. Un cambio de fase es cuando, simplemente cuando una sustancia, la que sea, puede ser agua o un sólido, lo que sea, cambia de estado de agregación, ¿no? O sea, pasa de sólido a líquido, pasa de líquido a vapor o gaseoso, o se sublima y vuelve al sólido, o sigue, se congela otra vez y vuelve al sólido, o qué sé yo, ¿no? Bien. Entonces vamos a ver dos maneras de estudiar estas tablas de vapor. ¿Y para qué nos sirven? Bueno, nos sirven para qué? Para poder definir propiedades termodinámicas de nuestro sistema. Van a ser bien importantes estas tablas de vapor. Bien, las tablas de vapor se basan en un principio, que es el principio del diagrama de fase, que vamos a ver con más calma después, pero ahorita vamos a verlo así como por encimita. El diagrama de fase simplemente es una gráfica que nos correlaciona. Tenemos el diagrama de fase. Diagrama de fase. El diagrama de fase no es más que una gráfica que nos correlaciona propiedades. Por ejemplo, aquí en el eje de las X podemos tener presión y temperatura. Y en el eje de las Y otras propiedades termodinámicas, como por ejemplo la entalpía, la energía interna, el volumen específico o la entropía. Es un diagrama de fase, nos correlaciona estas dos propiedades. Y se forma una gráfica. Vamos a aprender a leer bien las gráficas. Las gráficas son muy sencillas para poder entender esto, ¿verdad? Bien. Entonces, aquí, ¿qué vamos a encontrar aquí? Bueno, este diagrama de fase nos va a permitir encontrar en qué estado de agregación se encuentra nuestro cuerpo, nuestro fluido o nuestro gas. Tiene regiones, por ejemplo, tiene la región del líquido, tiene la región del vapor, tiene la región de la mezcla. Líquido, vapor. Y tiene puntos importantes, vamos a aprender a leerlos bien con calma en su momento, que son los puntos de saturación. Bien. Ahora, este diagrama de fase o la tabla de vapor nos va a decir el estado del cuerpo. En termodinámica definimos estado de un cuerpo o de un sistema. Estado, podemos definirlo como la condición dada por lo que dijimos ahorita, presión, temperatura, entalpía, entropía, energía, etcétera, ¿no? Volumen, etcétera. Entonces un estado en termodinámica es un punto fijo en el que podemos definir esas propiedades termodinámicas. Si lo podemos definir, lo podemos calcular, tenemos un estado definido. Por otra parte, tenemos el equilibrio. El equilibrio es cuando el estado no cambia. No cambia con el tiempo. No cambia con el tiempo, se mantiene constante. Sí. Pues no hay perturbación. Pero en cambio, si movemos alguna variable, se modifica el estado, se rompe el equilibrio y se llega a otro equilibrio. Entonces tenemos esas dos definiciones. El estado es una condición del sistema.
Si le movemos las variables, puede moverse a otro estado de equilibrio y se modifica el sistema. Bueno, entonces, por favor, si tienen ahí a la mano sus tablas de vapor, vamos a ver la portada. ¿Cómo se leen? Profe, Mande. que en equilibrio dice el estado no. No se altera. Ajá. Ok, gracias. Si no entienden algo con lo que digo, escribo, pregunten. Tienen toda la confianza del mundo para preguntar. No sostengan un peso. Así que escribo feo y hablo peor, así que no. Ahora que me voy a ofender. Entonces, si tienen ahí a la mano el PDF del libro de la biblioteca, legal todo. Bueno. Bien, vamos a ver. El apéndice dice así, ¿no? Apéndice 1 dice propiedades y figuras y diagramas, ¿no? Unidades SI. El apéndice 2 es igual, pero es con unidades inglesas. Repito, muy bien, aprovecho este espacio para recordarles que yo ahorita estoy suponiendo, porque así debe ser, que ustedes saben convertir unidades. Saben convertir de metros a pies, de kilogramos a libras masa, de otras unidades, ¿no? Por ejemplo, de joules a BTU, o de caballos de fuerza a kilowatts. A lo mejor ya no las conocen las unidades como tal, pero si saben el factor de conversión, pueden encontrar el valor. Allí en el libro también viene una tabla de conversión de unidades, muy, muy suave. Si no, pues San Google tiene una herramienta también, ¿no? Muy sencilla de usar. Entonces vemos esta tabla, ¿no? Propiedades. Aquí nos encontramos y vemos el índice de las tablas, de la tabla de vapor. Viene aquí como que tiene muchas tablas, ¿no? Viene aquí muchas tablas. Dice la tabla 1 dice masa molar y constante de gas. Vamos a bajarte de lado. Tabla 2, calor específico, tabla 3. Bien. Vamos a ver sobre todas las tablas aquí que vamos a usar ahorita para aprender a leerlas. Por favor, vaya a la tabla 4. Vamos a la 4, la 5 y la 6 sobre todo, ¿no? Vamos a las casi todas en algún momento. Pero vamos a aprender a usar lo que son las tablas 4, 5, 6 y poquito la 7 chance. Como ven ahí dice propiedades del agua. Dice agua saturada, tabla de temperaturas, tabla de presiones, y dice vapor de agua sobrecalentado y agua líquida comprimida. ¿Qué quiere decir toda esta vaina? O sea, vamos a ver qué significa todo esto. Entonces, por favor, abran ahí la tabla en el libro de la biblioteca. Ahí agua saturada. ¿Ya están todo el mundo ahí? ¿Sí? Bien. Tabla 4, dice tabla A4. Entonces aquí está la aparece al final. Al principio parece un monstruo, parece que tiene mucha información, pero está muy fácil de leer. La verdad. Está muy, muy fácil de leer. Pero hay que aprender a leerla, ¿no? Primero. Y pues para eso me pagan, pues, te enseñas a leer estas cosas, ¿no? Yo no puedo abrir el libro. Tiene que hacer login con su correo UABC. El link está en el Blackboard, ahí está el link. Tienen que abrir el link y darle login con su correo UABC para que los deje abrir. Ahí está el libro. Ya lo pasó a Omar Eduardo. Entran, les pide login y ya. Es todo. Bien, vemos primero esta tabla, ¿no? Aquí vemos vamos a ver las primeras dos columnas. ¿Qué página es? 914, dice arriba. Tabla A4. Bien, vemos, dice tabla A4, dice agua saturada, tabla de temperaturas. Vamos a ver las primeras dos columnas. La primera dice temperatura está en grados centígrados. La primera. Temperatura en grados centígrados. ¿Esto cómo se lee? Bueno, la pregunta del millón. ¿A qué temperatura ebulle el agua? Muy bien, ¿a qué temperatura ebulle el agua? En grados. 100 grados. 100 grados, ¿qué? Centígrados, ¿verdad? Sí. Pero, ¿eso es cierto? ¿O de qué depende también? La presión. De la presión, exactamente. El agua ebulle a 100 grados centígrados solamente a una presión de ¿qué?
de una atmósfera. Cuando la presión de la atmósfera, si la presión disminuye, en realidad el agua ebulle a otra temperatura. Fíjense aquí, vean, viene la temperatura, aquí, y a la izquierda, derecha viene presión. Y vean cuando dice aquí, miren, dice temperatura, 100 grados centígrados, y ahora no dice presión de saturación. ¿Y qué dice ahí? 101.42 kilopascales, lo cual es más o menos igual o es igual a la presión de una atmósfera. Quiere decir que para hacer ebullir agua a 100 grados centígrados requerimos una presión, la misma, 914. Requerimos una presión de una atmósfera. Y ahí vemos, por ejemplo, vean cómo para hacia abajo, vean. Por ejemplo, a 95 grados centígrados, si queremos ebullir agua a 95 grados centígrados requerimos una presión menor, ¿verdad? O solamente 84 kilopascales. Y si vean cómo va disminuyendo. Si queremos bajar la temperatura de ebullición del agua, hay que disminuir la presión. A menor presión, menor temperatura de ebullición. Aquí tenemos un concepto importante que es la presión de saturación, que es la presión a la cual, ¿qué pasa? Ebulle un cuerpo a una temperatura dada. Si queremos ebullir a cierta temperatura, necesitamos bajar la presión a cierto nivel. Y vean cómo va bajando la presión y va a bajar la temperatura. Esa es la temperatura de ebullición, ¿no? ¿Qué más tenemos aquí? Tenemos más propiedades que vamos a usar en su momento cuando sea necesario cada una. O solamente que las encuentren, vean. Tenemos aquí, por ejemplo, volumen específico. Una propiedad para volumen específico. Encontramos aquí energía interna. Y encontramos entalpía y entropía. Encontramos ahí cuatro diferentes valores, cuatro diferentes variables. Bien. Y aquí encontramos también algo importante. Vean aquí que dice, cada una de las columnas dice varias cosas. Dice aquí, por ejemplo, dice líquido saturado y dice vapor saturado, en ambos casos. Líquido saturado y vapor saturado, líquido saturado y vapor saturado. Eso quiere decir, bueno, el líquido saturado, igual no lo voy a apuntar, tengan ustedes su nota. El líquido saturado es líquido que ya alcanzó la temperatura de ebullición y está empezando a ebullir apenas. O sea, es líquido que ya llegó a una temperatura de ebullición y apenas va a cambiar de fase. Apenas se va a volver vapor. En cambio, el vapor saturado es al revés. El vapor saturado es vapor que está a la misma temperatura de saturación, temperatura de ebullición, pero apenas va a empezar a condensarse. Y apenas va a empezar su condensación. Aún no cambia de fase, apenas lo va a hacer. Y aquí se pone, vean cómo dice que el líquido está dado por, dice BF, y el vapor dice BG, dicen todos, ¿no? UF, UG, UF, UG, SF, SFG, en cada uno. ¿Sí? Y aquí en medio, no están todos, pero está una columna que dice UFG. Por ejemplo, la UFG, para todo caso, por ejemplo, la UFG va a ser igual siempre a UG menos UF. En cada caso, ¿no? Igual HFG va a ser igual a HG menos HF, en cada caso. No, que ya está calculado ahí para hacer más fácil los cálculos, ¿no? Pero para que sepan dónde sale esa columna. ¿Sí? Entonces les digo, aquí está ordenado por temperaturas. Si sabemos la temperatura,
y sabemos otra propiedad, podemos saberlo todo. Es un principio de aquí de estos sistemas, lo que se llama el postulado de estado, que dice que nomás requerimos dos valores. ¿Para qué? Si tenemos dos variables definidas, podemos definir todas las demás por regular. ¿Sí? En esta tabla 4, si le siguen dando, pueden encontrar que está más larga, vean. Vean más para abajo, la página que sigue. ¿Hasta qué temperatura llega? ¿Hasta qué temperatura? 373.95. Entonces, 3.95. Ese no es, aleatorio, luego les voy a decir por qué. Porque llega hasta ahí. Y ven que llega hasta 22.064 kilopascales, ¿no? La presión. Bien. Entonces seguimos, la siguiente tabla, dice tabla A5, dice propiedades termodinámicas. Y dice propiedades, ¿qué dice? La tabla 5. ¿Qué dice? Figuras y diagramas. Tabla 5 dice agua saturada, tabla de presiones ahora. Esta tabla es la misma que la anterior, solo que ahora está ordenada por presión en vez de por temperatura. La pena que siga. La que anoté aquí abajo. Estas son U. Son U y son minúsculas, no mayúsculas. Vamos a ver más claro, que son U minúsculas. Es que no sé escribir, no sé escribir. Es una U, así, minúscula. U. A lo mejor antes de U. No es A, es U. Bien. Esta es la misma, más que aquí está ordenada por presiones en vez de por temperaturas. Y se lee igual. Por ejemplo, tenemos agua a cierta temperatura, pero a cierta presión. Por ejemplo, 100 kilopascales aquí. Dice que el agua a esa presión va a ebullir a 99.61 grados centígrados y va a tener todas esas propiedades. ¿Sí? Va a tener todas esas propiedades aquí abajo. Va a tener ese volumen específico, esa energía interna, esa entalpía, esa entropía. Ese renglón. ¿Estamos? Te repito, estas aguas saturadas, esta agua, sí que significa cada uno, esta agua saturada es agua que está ya sea a punto de ebullir o a punto de condensarse. Bueno, ¿qué más tenemos por aquí? Mira, la tabla sigue, continúa hasta la página que sigue. Son 2 páginas más todavía que dura la tabla esta, está más larga. ¿Y llega hasta qué presión llega? $22,064. Hasta 22.064 kilopascales. ¿Bien? Okay. Ahora sí, vamos a... Esta tabla, ¿no? Que aprendan, se ve larga, pero son sencillas, ¿no? Y por último, tenemos una tabla que dice tabla A6. Voy a tener un recorte para que lo vean. Tabla A6. Que dice aquí vapor de agua sobrecalentado. Y ahí vienen, ¿no? Diferentes temperaturas, diferentes presiones y las propiedades vienen igual, ¿no? Volumen específico, energía interna, entalpía y entropía. Ahí vienen dados, ¿no? Eso suena mucha información, pero todo esto, ¿para qué sirve? Bueno, como les digo, vamos a volver al diagrama de fase. Vamos a construir lo que es el diagrama de fase.
Y los diagramas de fase son una manera, pues digamos, gráfica o sistemática de representar, como su nombre lo indica, las fases en las que se encuentra una sustancia. ¿Sí? Y son una gráfica así, XY. Una gráfica así, aquí lo checo. Es una gráfica así, XY. Primero vamos a ver las gráficas. Entonces digo, una gráfica de fase es una gráfica que te representa la presión o la temperatura versus ya sea la entalpía, la energía interna, el volumen o la entropía. ¿Sí? En el eje de las Y es donde va a estar la presión o temperatura, y en el eje de las X va a estar la otra propiedad, ¿no? Entonces vamos a empezar primero con los diagramas que son de temperatura. O sea, temperatura contra entalpía, temperatura contra volumen específico, sobre todo. Contra volumen específico. Son los más comunes. Contra volumen específico. Se comportan igual, ¿no? Entonces vamos a poner aquí en el eje de las X. Vamos a poner aquí nuestra propiedad, que va a ser la entalpía o el volumen. Y acá en las Y va a dar la temperatura. Temperatura en grados centígrados. Vale. Discúlpeme, profe. La U y la S, ¿qué significaban? La U se llama energía interna y la S entropía. Ok, gracias. Las definimos cuando las necesitemos, ahorita quédense con eso, ¿no? Sí. Mira, el más sencillo de ver es el volumen específico, que es el volumen por unidad de masa, ¿no? Bien. ¿Qué pasa aquí? Fíjense que tienen, por ejemplo, cualquier fluido, por ejemplo, agua. Más fácil de ver agua, porque sabemos muchos valores del agua. Vamos a decir que esta agua está a temperatura baja, por ejemplo, 25 grados, temperatura ambiente. Entonces, a esa temperatura tiene una propiedad de aquí la entalpía o energía interna o entropía, la que sea, pues igual pequeñito, así pequeñito. Eso corresponde a una temperatura, corresponde a un valor. ¿Qué pasa si aumentamos la temperatura de esa agua? ¿Qué le va a pasar a esa propiedad? ¿Qué le va a pasar? Se va a ir evaporando y va a ir subiendo la altura. Bueno, primero, no cambia de fase, ¿no? Primero está líquida todavía. Entonces, Okay. aunque siga líquida, pues va bien, va a aumentar su propiedad, va a aumentar el valor de la propiedad que está graficada. Y vamos a llegar a un punto importante aquí. Un punto, aquí en rojo para que quede claro. La entalpía, ¿no, profe? Es la que va aumentando. La entalpía o el volumen se comportan igual. Ok. Fíjense, por ejemplo, el agua o cualquier cuerpo con la temperatura se aumenta su volumen, ¿verdad? Aumenta el volumen, se dilata. ¿Sí? O igual un cuerpo al momento de calentarlo aumenta la vibración de sus partículas, sus moléculas, y aumenta su entalpía, por lo tanto, su energía interna. Entonces, ahorita, ¿qué es así, no? Sí, aumenta hasta que llegue a un punto. ¿Este punto cuál va a ser? Dependiendo a cuántos grados se haya aumentado la temperatura. Pero aquí vamos a poner aquí algo importante, que es que esta temperatura a la que llegó aquí el agua, si esto es agua, por ejemplo, no sé qué esto es agua, son 100 grados centígrados, ¿no? Si la presión es igual a una atmósfera, entonces la temperatura de ebullición es 100 grados centígrados, ¿no? Llegamos a lo que es la temperatura de saturación. O sea, la temperatura de ebullición. El fluido ya empezó a ebullir, ¿no? El agua ya empezó a ebullir. Y aquí me pregunta el millón. Mientras ebulle el agua, ¿qué creen que le pase a la temperatura?
Mientras está bulliendo. Se mantiene. Se mantiene muy bien. ¿Sí? Mientras está en ebullición el agua, la temperatura no aumenta, se mantiene constante. Pero la propiedad, ya sea la entalpía o el volumen, sigue aumentando, aumentando, aumentando. Entonces llega aquí una meseta. Aquí. Se llega a una especie de meseta. Y sigue aumentando la entalpía o la energía o el volumen específico sin aumentar la temperatura, ojo. Mientras está ebulliendo un fluido, su temperatura no aumenta. Solamente una parte de la materia se va convirtiendo en vapor, pero no aumenta la temperatura. Eso es el calor latente. ¿Sí? El sensible es el que hace que aumente la temperatura. El latente es el que se usa para aumentar su energía interna y poder ebullir. Hasta que llega a otro punto aquí. A ver, en el chat hay preguntas. Ajá. ¿Estamos a una atmósfera de presión? No, no puede estar más caliente estando líquida. Mientras está ebulliendo va a seguir a 100 grados. Sí, buena pregunta, Guillermo. Sí, va a estar constante la temperatura. La pueden dejar todo el día ahí ebulliendo y no va a subir a 100 grados. Mientras no se acabe el agua, ¿verdad? Sí, es contraintuitivo, pero es cierto. Hasta que llega un punto aquí, que este punto es cuando ya se acabó todo el agua líquida y ya solo queda vapor. Ya se acabó el agua líquida. O fluido líquido. Y a partir de ahí, la temperatura ya puede volver a aumentar. Porque ahora sí ya va a usar esa energía como calor sensible, va a seguir aumentando. Y va a seguir aumentando y aumentándose. Curioso, sí es curioso, pero es cierto. Y aquí nos va a dar como resultado 3 regiones. Tenemos 3 regiones. Tenemos una región 1, una región 2 y una región 3. Y vamos a encontrar aquí unos puntos que van a dar el punto 2A y el punto 2B. ¿Cuál es cada uno? Ajá, la presión más baja, sí. Bien, ahorita vemos eso. Tenemos aquí 3 regiones. La región 1 le vamos a llamar la región del líquido comprimido, ¿se llama? Comprimido. Que si lo quieren ver así, cuando empiece, ahora vemos la pregunta, I mean, es como, es en estado líquido así, tal cual. ¿Sí? Es agua o líquido que está por debajo de su temperatura de ebullición. A ver, a mí, ¿qué quiere decir esa pregunta? Dice cuándo empieza el cambio y cuándo termina. ¿Cómo cuándo empieza? Cambio de fase. Bueno, a mí se decide. Ok, listo. La región 2 le vamos a llamar la región de la mezcla de líquido y vapor. ¿Por qué? Porque en el punto 2A que vemos aquí es el punto del líquido saturado, que es cuando el fluido, en este caso por ejemplo agua, va a empezar a cambiar de fase. Pero aún no cambia de fase, solo está listo para cambiar de fase. Ya solo hay tanta energía para llegar a la temperatura de saturación y la siguiente energía que se le agregue, el siguiente calor que se le agregue, va a hacer que las moléculas empiecen a cambiar de fase. Si ahora las moléculas van a usar esa energía para escapar, como forma de vapor, ya no para aumentar la temperatura. O sea, en el punto 2A todavía es líquido, pero ya está listo para ebullir, ya está a 100 grados centígrados, digamos. Y en el punto 2B, pueden verlo si vienen de la izquierda a la derecha, que es cuando ya se acabó el líquido y ya empieza a haber puro vapor. O al revés, ¿no? Cuando el vapor ya se enfrió y está a punto de hacerse líquido. Y se llama el punto del vapor saturado. Vapor saturado. Y por último, la parte 3 se le llama
la zona del vapor sobrecalentado. Que ese ya es puro vapor y ya está por encima de la temperatura de ebullición. Ya se fue muy para arriba. ¿Sí? Esto ten en cuenta que esto es a una presión de una atmósfera nada más. ¿Está ahí todo bien? ¿Una pregunta? Profe, yo ¿Mande? tengo una, pero es referente al agua. El agua no aumenta a más de 100 grados porque ya a partir de los 100 grados ya no va a ser agua, va a ser vapor. ¿O hay alguna explicación? Si estamos a una atmósfera de presión, sí. Sí va a pasar eso. ¿Estamos para eso? Buena pregunta. Bien, estamos a una temperatura, a una presión constante de una atmósfera. Pero ¿qué pasa si modificamos nuestra... ¿Qué pasa si modificamos nuestra presión de referencia? Vamos a ver aquí abajo. Eso, por ahí todo. Okay. Vamos a modificar ahora nuestro diagrama. ¿Qué pasa si ahora en vez de tenerlo a una atmósfera, lo tenemos a diferentes presiones? Dejen correr todo esto aquí. Bien, ese diagrama es el mismo. Es temperatura contra otra propiedad termodinámica. Aquí, temperatura en grados centígrados contra, por ejemplo, entalpía o volumen específico. Ahí qué va a pasar si modificamos la presión. ¿Todos los líquidos es igual? ¿Sí? Todos los líquidos así. De hecho, no todos los líquidos, toda la materia. O sea, cualquier cosa tiene su punto de ebullición. Entonces, en el punto de ebullición, la temperatura deja de aumentar hasta que se acaba el líquido y ya se queda puro vapor. ¿Sí en todo? ¿Sí? Bien. ¿A quién le gusta cocinar a ustedes? ¿Nadie? ¿A ustedes? ¿Han usado alguna una olla de vapor? ¿Una olla de presión? ¿Es olla express? ¿Sí? El MAU. ¿Qué es el MAU? Bueno, esas ollas, ¿qué hacen? Esas ollas que tienen famosas vaporeras, ¿qué hacen? ¿Cómo funcionan? ¿Tienen idea? Pues aumentando la presión para que pueda aumentar el calor, ¿no? Muy bien. Tienen sistemas, convección, es una palabra muy técnica, convección. Tiene un sistema para que no escape el vapor y que la presión aumente. Al aumentar la presión, lo que hace es que la temperatura va a aumentar. Entonces, volviendo a ese diagrama de fases. Este que está aquí está dibujado para solamente con la presión de una atmósfera. ¿Sí? Esto es cierto cuando la presión es igual a una atmósfera. ¿Qué va a pasar si aumentamos la presión? ¿Qué va a pasar? Perdón por eso. ¿Qué va a pasar con la temperatura y con las propiedades? Bueno, pues se va a comportar más o menos igual al principio. Va a tener aquí una cierta temperatura y una cierta energía interna o entalpía, lo que sea. Va a seguir aumentando, aumentando, aumentando. Pero ahora vamos a encontrarnos con que nuestra temperatura de saturación va a estar arriba de 100 grados. Va a estar por acá. Temperatura de saturación mayor a 100 grados centígrados. ¿Cuánto? Pues depende de la presión. Pero a mayor presión, la temperatura de saturación se vuelve más grande. Déjenlo pongo más inclinado. Por aquí, digamos. ¿Sí?
y le hice comportar igual. Va a comportar igual. Pero ahora el cambio de fase va a ser más rápido. Va a ser más corta la etapa esa donde no va a aumentar. Será más corto el proceso, exactamente. Suele más corto el cambio de fase. Más y más corto. Y luego pues otra vez sigue aumentando, donde se acaba el vapor y otra vez se comporta igual, ¿no? Si aumentamos, es una presión mayor a una atmósfera. O sea, mayor a 101 kilopascales, ¿no? Mayor a una atmósfera. Si la presión seguimos aumentando, tiene un límite. ¿Cuál límite es? Bueno, va a haber un límite. Si lo aumentamos tras la presión, todavía más. Se va a hacer aún más corta nuestra región. Más corta. Hasta que llegue un punto en el cual va a ser imperceptible el cambio. Simplemente va a ser líquido y ¡pum! La nasa hace vapor. Ese sería el punto crítico del agua, ¿no? Este punto aquí se llama el punto crítico. Se entiende, punto crítico. Y ese punto crítico lo tienen ahí, lo tienen en sus tablas de vapor, ahí está. O sea, tenemos el punto crítico, que es a una temperatura y una presión dada, ¿no? Punto crítico. Que en ese punto ya no se puede distinguir entre líquido y vapor. Simplemente se comporta igual el líquido y el vapor. Es una temperatura muy alta y una presión muy alta. Que estaba ahí en la tabla, no decía que eran 22.000 y feria kilopascales y como 300 y algo centígrados, ¿no? 200 y algo. 373, ¿no? 373 grados centígrados. Ese es el punto crítico del agua, ¿no? Y cualquier fluido tiene su punto crítico, cualquier cuerpo, en el cual ya no se distingue entre líquido y vapor, es todo igual. Al revés va a pasar si bajamos la presión. Si la bajamos, la temperatura de saturación va a pasar a ser, sí, menor. Va a ser menor la temperatura de saturación. Una temperatura de saturación menor a 100 grados. Si la presión es menor a una atmósfera. Pero ahora el cambio va a ser más largo y va a requerir más energía. Es una presión menor a una atmósfera. ¿Hasta ahí todo bien? Sí. Bueno. Entonces esta es un diagrama que es temperatura contra otra propiedad. Temperatura contra energía interna, entalpía, entropía, volumen, el que sea. Ahora vamos a ver, para antes de irnos, vamos a ver algo similar, pero ahora va a ser para presión. Vamos a ir ahora a los diagramas de presión contra entalpía o presión contra volumen específico o presión contra lo que sea, ¿no? Entropía o contra energía interna. Se comporta igual. Vamos a ver más que nada los primeros dos, que vamos a ver más seguido en la clase, en todo el semestre. Pero los cuatro existen, los cuatro son importantes. El diagrama es casi igual. Es igual a una gráfica. Una gráfica así. Está quedando como un niño con juguete nuevo con esa tableta. Inversión. Bien volado. Bien. Es que ahora aquí vamos a tener nuestro eje del Y, vamos a tener la presión, por ejemplo, en kilopascales. Y vamos a tener nuestra energía interna, entalpía o volumen. Eso es lo que vamos a usar. Entalpía y volumen. Santana. ¿Por qué puso arroba Santana? Ah, sí, una atmósfera, 101. Pregunta arriba.
Ah, sí. Sí, sí, es la equivalencia. Ujú. Son 14.7 pulgadas, ¿no? Libras por pulgada cuadrada. Está bien. Bien. Ok. De manera que sabemos ebullir un líquido, es aumentar su temperatura, ¿verdad? ¿Qué otra manera hay, aparte de aumentar su temperatura? ¿Cuántos saben? Bajar la presión, muy bien. No, bajar la presión. Si bajamos la presión de un fluido, de un cuerpo, entonces no, como que las moléculas tienen más libertad de moverse y se pueden separar y pueden volverse vapor. Es por lo mismo, ¿no? Deja de estar comprimido. Exactamente. Pierde compresión, entonces tiene más presión de moverse y pues terminan escapando con vapor. Bien. Este diagrama se parece, pero es al revés. La forma es al revés. Iniciamos con una presión alta, entonces obligamos a nuestro fluido a estar comprimido. Entonces una presión muy alta y va a caer nuestra propiedad, ¿no? Va a ser muy bajo. Ah, viene de arriba a abajo, exactamente. Entonces, ¿qué pasa aquí? Empezamos a disminuir la presión, la entalpía empieza a aumentar, o el volumen específico, hasta que llegamos a un punto que va a producir el cambio de fase. Y suponemos que este diagrama está hecho a 100 grados centígrados constantes, temperatura constante. Conseguimos la presión de saturación, que va a ser de los 101.325 kilopascales, ¿no? Lo ponen negro, se me fue en rojo. 101.325 kilopascales. Y ahora la presión no va a seguir disminuyendo mientras este cambio de fase se comporta igual. La presión no cae, es constante. Hasta que llegamos a otro punto en el cual se acabó el líquido, se volvió vapor. Y otra vez, la presión puede seguir disminuyendo. Y tenemos la misma región, la del líquido comprimido, la región 2, con el punto del vapor del líquido saturado, del vapor saturado, o la mezcla líquido-vapor, que es toda esta región, mezcla líquido-vapor. Y por último, la región del vapor sobrecalentado. Y ahí tenemos este diagrama, pero es presión ahora contra propiedad. Ahora conforme disminuye la presión, aumenta la propiedad, ya sea la entalpía o el volumen específico, hasta que alcanzamos el punto de saturación, en el cual pues nuestro fluido puede cambiar de fase. Tiene constante hasta que se acaba todo el fluido y se vuelve todo este vapor. Y después sigue la parte sobrecalentada. ¿Sí? Y pasa lo mismo que con el otro diagrama. Vamos a ver aquí, podemos mostrarlo todo completo. A ver acá abajo. Eso es a temperatura de 100 grados centígrados. Pero ¿qué pasa si modificamos esa temperatura? Va a pasar algo muy similar que el anterior. Para poder ebullir el fluido a una temperatura más alta, requerimos, por tanto, una presión. ¿Cómo? Para que se mantenga líquido una presión más alta, requerimos, para una temperatura más alta, requerimos una presión más alta. Entonces, en este caso, esta línea de aquí es cuando está a 100 grados centígrados. En esta línea de acá, donde tenemos que la presión va a ser mayor, ahora nuestra temperatura, nuestra presión de saturación
va a ser mayor a 101 kilopascales, ¿no? La temperatura aquí va a ser mayor a 100 grados centígrados. Podemos ir aumentándola. Cada vez se vuelve más corta el cambio de fase hasta que llegamos al punto crítico, donde ya el cambio es imperceptible, se comporta igual. Tenemos aquí otra vez el punto crítico. Las temperaturas mayores a 100 grados requieren presiones mayores a 100 grados para poder mantener el agua líquida. Y al revés también. Si aumentamos la temperatura la disminuimos, requerimos una presión menor. Es una temperatura menor a 100 grados. Y tenemos la gama de fase con las mismas propiedades, mismas regiones, mismo todo, ¿no? ¿Estamos? ¿No preguntas aquí? ¿Duda? ¿Queja? ¿Nada? ¿Todo en orden? Todo bien. No, profe, todo bien. Muy bien. Bien, ya que les digo que la clase es el martes, pero creo que esa clase ya me dio otra clase para seguirle. ¿Qué les parece el jueves? A la misma hora. El jueves seguimos. Ahora subo el apunte, lo subo ahí a Blackboard. No, aún no dejo tarea. Sí, lo subo a Blackboard el apunte, que lo tenga. Es importante que ustedes también tengan sus propios apuntes. No se lo voy a revisar porque no le veo mucho sentido, pero es para ustedes, ¿no? Hagan sus propios apuntes. En la computadora, en un cuaderno, lo que sea. Igual está grabada la clase, le pueden ver un demo. No sé si se puede descargar, creo que no. Bien. Voy a dejar de grabar.